Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este tema que le denomino Engendrando hijos se salvará, basada en esta cita primera de Timoteo 2:14 y 15, donde dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La Escritura nos enseña que la mujer fue engañada, y por esta causa del engaño, dice la Escritura que se dio una palabra, y dice aquí: salvará engendrando hijos. Sabemos que el nombre que se le dio a ella fue después de que pasó todo esto del engaño, y dice que Adán llamó a su mujer Java, que quiere decir dadora de vida. ¿Por qué le dice aquí también, hablando de esta misma revelación, que se salvará engendrando hijos? ¿Qué es esta alegoría de que la mujer debe de tener hijos para salvarse? Ahora, algo muy importante, dice: si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, no es solo tener hijos, sino es incursionar en esa instrucción con ellos, en esa fe, en ese amor y en esa santificación. Y esto requiere de mucha disciplina, requiere de mucha paciencia, de sacrificio y de dejar uno lo que uno quiere hacer para poder desarrollar esta enseñanza en ellos. Entonces, la mujer cuando peca, Dios habla esa maldición que viene sobre su vida, y es muy interesante ver que Adán no le había dado nombre a ella. Simplemente cuando Dios se la entrega, él dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por cuanto será llamada varona, pero no se le da un nombre hasta que después, usted lo puede revisar allí en su Biblia, hasta después de que pasa todo esto del engaño, del pecado. Pero aún así, Adán no la maldice, no le dice: ¿sabes qué, Eva? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué causaste esta muerte? Sino que le dice: ahora tu responsabilidad es ser Java, dadora de vida. Lo cual el nombre Java en español pues se traduce como Eva. Entonces nosotros vemos que una vez más dice esto aquí: salvará engendrando hijos. Ahora, esto es algo muy interesante, pues no solamente se refiere a una mujer cuando engendra hijos, sino que se puede aplicar en varios aspectos de la vida. Incluso se puede aplicar en un aspecto congregacional, de una congregación que debe de engendrar hijos, de una persona, de una congregación, hablando femenino, de que tiene el poder de dar vida, y que eso es lo que Dios desea, lo que nuestro Señor Jesucristo desea, que seamos dadores de vida. Ahora, la palabra hebrea para útero está vinculada con la palabra misericordia en hebreo, que es la palabra raham. La palabra raham se refiere a compadecerse, pero a una misericordia específica. Ahora, le vuelvo a repetir: esta palabra, curiosamente, está vinculada al seno materno o al útero. ¿Por qué razón? En Isaías 49:14 nos habla de estas dos palabras, compadecerse y vientre, y están ligadas en la palabra hebrea. Isaías 49:14 dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca olvidaré de ti. Es decir, una de las características es que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Claro que no. Una persona que realmente tiene esa fe, ese amor y esa santificación, es una persona que tendrá cuidado de sus hijos, así como una congregación que ha dado a luz hijos
pues verá por ellos también, estará al pendiente de estos que realmente son hijos, porque sabemos que en ocasiones puede haber personas que realmente no son hijos, pero aquellos que son, una congregación debe de compadecerse de ellos, así como el amor que existe en una mujer. Ahora, ¿por qué es que le dice engendrando hijos se salvará? Porque es aquí donde la mujer deja su egoísmo, que fue lo que realmente produjo la serpiente en ella, porque recuérdese que cuando fue engañada le hizo ver con unos ojos de aquel fruto que era codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, en ese momento la mujer pensó en ella, no pensó en Adán, no pensó en los hijos, sino pensó en ella, en alcanzar esa sabiduría. Y entonces cuando se da esta palabra y cuando Adán le dice ahora serás dadora de vida, lo que le está diciendo es que tienes que cambiar lo que tú hiciste, es decir, tienes que ahora cambiar esa situación porque estabas viendo por ti y ahora es necesario que veas por aquellos que no son tú, de tal manera que se le dio la habilidad de incluso dentro de ella poder tener un hospedaje para un alma y traerla a esta tierra. Pero tiene que mostrar esta misericordia, tiene que mostrar este cuidado, tiene que no olvidar, sino recordar y poder instruir, poder enseñar, poder trabajar la fe, el amor, la santificación, no solo para ella, sino para aquellos que vienen de ella, porque ¿qué tipo de hijo voy a producir? ¿Un hijo de bendición o un hijo de maldición? La escritura me enseña que tanto Eva tuvo a Caín como a Abel, pero Caín era hijo del maligno, tanto Abel era un hijo de Dios. Entonces nosotros vemos un ejemplo de esto en Josué 2:1 y dice Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles andad reconoced la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. ¿Por qué estoy leyendo acerca de esta mujer Rahab? Porque la palabra Rahab que está muy apegada a la otra palabra Raham, eh, nos hace ver algo muy interesante aquí. Esta mujer era una ramera, mas sin embargo esta mujer y de aquí en adelante aparece la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero dice que entraron estos espías y posaron ahí. Este posaron ahí está vinculado con hospedar, que se hospedaron en esta casa y al hospedarse en este lugar, ella estaba haciendo lo mismo como cuando una mujer está embarazada y hospeda un alma en su vientre, en su raham. Pero ese raham lo hace por tener misericordia, lo mismo que hizo Rahab al tener misericordia de estos espías y escondiéndolos ahí en su casa. Ahora, aquí vemos Mateo capítulo 1, verso 5, hablando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab, perdón, a Buz. Buz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí, quien era el padre de David. Entonces nosotros vemos que se le menciona ahora algo muy interesante. Rahab era una ramera, tenía condición de ramera. ¿Qué es esta alegoría? Lo que me está diciendo es que antes esta mujer no había entendido el propósito y pareciera ser que llegaban muchos hombres a su casa, pero en otro tipo de motivo. Veía por ella misma, así como Eva vio por ella misma, veía por ella misma porque era una ramera, pero cuando dejó de ver por ella misma, atendió a estos espías dejándolos esconderse ahí, los hospedó y ya no vio por ella. ¿Por qué?
porque si ella siguiera en la misma condición de ver por ella, ni los hubiera escondido, puesto que su vida corría peligro, pero dejó de ver de la manera que veía, y esto le fue contado como justicia, de tal manera que fue transformada esta mujer. Rahab ya no era una ramera, sino era una persona que en ella estaba la misericordia de Dios hacia el pueblo de Dios, y esto fue algo muy grande que ella hizo. Ahora, el hecho de que su esposo era Salmón y que engendró a Boaz o a Buz en español, tiene una representación muy, muy hermosa. Por ejemplo, vemos la palabra Salmón, que es de la raíz de Shalom, la Shin, la Lamed y la Mem, que están aquí arriba, con la que se escribe, de hecho así se escribe Shalom, y nosotros vemos que este nombre quiere decir investidura. Ahora, ¿qué es lo que hace este hombre al estar con esta Rahab? Y usted ve, aquí está abajo la palabra Raham, la que vimos que quiere decir misericordia y que está vinculada al seno materno. Termina en una mem, cuando Rahab termina en una bet. Son las mismas letras las primeras, solo la última es la que cambia. ¿Por qué aquí es una bet? Porque ella era una mujer orgullosa, espaciosa, su casa era una casa donde traía gente, eso es lo que quiere decir bet, casa, bet, esta es la letra bet y quiere decir casa. Y mucha gente venía a ella, pero ella no había entendido el propósito. Por eso es que era una ramera, pero una vez que entendió, ahora los que vinieron a su casa, aquellos dos, los escondió mostrando misericordia, y la investidura que le da este Salmón, fíjese que la última letra es la mem, igual que esta mem, y esta mem se la pone como investidura a Rahab y le cambia el nombre de Rahab a Raham. Ahora el orgullo que ella, porque Rahab quiere decir orgullosa, así fue también Eva al mostrar su ego y querer comer ese fruto. Por eso que eso fue lo que el enemigo usó para engañarla. Por eso cuidado con usted, hermana que me escucha, cuando hay un orgullo en su vida, hay un peligro muy grande en el que usted está, donde el enemigo puede usar ese orgullo para llevarla a algo tan terrible. Pero cuando usted está investida del shalom de Dios, cuando es mem en su vida, o cuando usted tiene una cabeza que es resh, empieza la palabra rosh, cabeza con esta letra, que usted tiene una jet en su vida también, que está cercada a usted su vida por la presencia de Dios, y que usted tiene la palabra de Dios. La mem representa las aguas y las aguas es la palabra. Dice en Efesios que el Señor lavó su iglesia con el lavamiento de la palabra. Ahora nosotros vemos que esta investidura que le da es la mem a Rahab para quitarle ese orgullo y que ahora ella pueda tener misericordia, porque una persona orgullosa no es una persona que tiene misericordia. Ahora, por eso entendemos que cuando dice engendrando hijos se salvará, se refiere a una persona que deja de ser orgullosa, deja de ser egocéntrica y empieza a ver por los demás, y esto es tener misericordia, esto es tener un vientre fructífero. Y le vuelvo a repetir, se refiere también a una congregación, se puede aplicar, porque imagínese una congregación que no da hijos. ¿Cómo es esa congregación? Un vientre que no tiene misericordia, un vientre que es infértil, un vientre que no produce hijos. Y Dios lo que quiere en cada congregación también, así lo podemos aplicar, es que tengamos misericordia. ¿Por qué? Porque a veces estamos en nuestra casa como Rahab y recibimos gente en nuestra casa, y es lo que nos gusta, que llegue gente a nuestra casa. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo quiero.
Yo quiero que la gente llegue a mi casa, a su casa de Dios. Pero cuando una persona es orgullosa, Dios no está con ellos. Dios está con aquel que tiene misericordia. Por eso es algo que Dios desea que nosotros aprendamos, la misericordia. La escritura nos enseña que entonces uno de sus hijos fue Buz o Boaz, que quiere decir el que tiene fuerza interna. Esta es la fuerza para vencer el orgullo y pensar en los demás. Eso es tener misericordia, porque como le digo, no cualquier persona puede lograr esto. Cuando habla por eso de la mujer, le dice a ella, engendrando hijos se salvará. Es decir, ya no pensando como pensó Eva al principio, que pensó en ella misma. ¿Y qué fue lo que produjo esto? El primer hijo que tuvo después de eso fue Caín, que era hijo del maligno. Es decir, que cuando uno piensa en uno mismo, cuando uno es orgulloso, Dios no está ahí. La escritura nos habla de que Dios está lejos del soberbio, lo ve de lejos, pero está con el humilde. De tal manera que esa condición de Eva, produjo un mal fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos nosotros humillarnos y poder tener misericordia. Y cuando dice engendrando hijos se salvará, es porque ya no piensa en ella al tener hijos, sino que de alguna manera tiene que sacrificar muchas cosas para poder tener ese huésped ahí dentro de ella. Y eso fue exactamente lo que hizo Rahab, al hospedar a estos hombres y al tener misericordia de ellos. Primera de Timoteo 5:10 sigue hablando de la mujer y dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Como le vuelvo a repetir, no es solo tener hijos, cualquier mujer puede tener hijos, y una cosa muy distinta es criar los hijos. Dice si ha practicado la hospitalidad. ¿Por qué? Porque es eso la hospitalidad en relación a la mujer. Dice si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Está hablando de características que deben de seguir a la mujer como a una congregación. Practicar buenas obras, criar hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos, practicado toda buena obra, porque a través del Raham, de esta misericordia y del útero del seno materno, se manifiesta esta misericordia. Pero si estamos en orgullo, como el nombre de Rahab significa orgullo, orgullosa, pues Dios no va a estar ahí. Pero el nombre de Rahab es cambiado porque su esposo la invistió, como veíamos ahí, es una investidura y le da la mem para hacer su nombre Raham, misericordia. Entonces, nosotros como congregación también debemos de pensar realmente tenemos ese Raham, esa misericordia, estamos teniendo hijos también, o simplemente somos infértiles, somos estériles, porque hay otra cosa muy interesante en relación a esto. Por ejemplo, hay congregaciones que no han dado a luz, pero que sí, imagínense, es como una mujer teniendo otros hijos, hijos de otro lugar, de otro vientre. Qué terrible cuando también incluso los mismos hijos no han aprendido a reconocer el seno materno. Y eso es algo terrible porque puede que no entiendan esta identidad y se hace muy fácil estar como si estuviera en un vientre y en otro vientre y en otro, y no hay una identidad de quién es realmente quien los ha engendrado. Y por eso es tan importante el como congregación y tú como mujer que tal vez me escuchas, que cuando tú engendres también pienses y puedas tú sacar todo orgullo de tu vida cuando vas a tener un hijo y decirle, Señor, me humillo ante tu presencia, que pueda yo hospedar el alma de un justo,
en mi vientre. El sentido de la hospitalidad lo da la mujer, y una razón es que ella hospeda el alma que viene a este mundo. Así muestra misericordia, pues primero recibe para después dar el fruto de lo recibido. Ahora, sabemos nosotros que la salvación es por gracia. Entonces, ¿por qué dice engendrando hijos se salvará? Nosotros sabemos, dice la Escritura, por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, dice, y esto es un don de Dios, no de nosotros. Pero hay que seguir leyendo lo que dice ahí no termina, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, una vez que nosotros entramos en la salvación, tenemos que hacer obras. Para entrar a la salvación no hay obras que se hagan para obtener la salvación, pero una vez dentro sí se tienen que hacer obras. Ahora, la cosa no es entrar a la salvación, la cosa es perseverar en esa salvación. Por eso la Escritura dice que cuidemos con temor y temblor esa salvación tan grande. Por eso también la Escritura dice, el que persevere hasta el fin será salvo, porque muchos han entrado, pero no todos van a llegar a ese nivel de salvación. Y por eso se le dice en esta porción, engendrando hijos se salvará. Es decir, la visión, el nivel de quitar todo egoísmo, todo ego de nuestra vida y poder tener misericordia de las personas. Entonces, esta es una de las cosas que nos enseña esta cita cuando dice engendrando hijos se salvará, porque necesitamos ser ese vientre que tiene misericordia. Tenemos que hacer aquella gente que hospeda tanto almas en una congregación como la mujer en su vientre. Así que espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida y que podamos practicar esta misericordia con aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.